Bueno, quiero darle la bienvenida a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, quien nos acompaña en este panel, así como al honorable magistrado Claudio Aníbal Medrano. Y más adelante se integrarán el licenciado Ramón Núñez, connotado jurista, y Yokairi Morales, quien es una de las gremialistas, digamos así, de una de las asociaciones de jueces que ha venido trabajando todo lo que tiene que ver con este tema, que no es más el de identificar, no solamente desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público y desde el ejercicio de la profesión de abogado, cuáles son los retos del sistema de justicia para el año 2017. El presente año 2016 estuvo cargado de grandes desafíos y avances importantes en materia de justicia y de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Yo creo que fueron los principales temas que ocuparon los diarios en todo lo que ha sido este año. Diversos sectores decidieron aunar esfuerzos para producir los diálogos que derivaron en aprobación de proyectos, legislaciones, políticas públicas y producir una importante incidencia en la opinión pública nacional. Desde la sociedad civil, por nuestra parte, hemos decidido ser parte de estos procesos. Hemos venido acompañando al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Defensa Pública y, por qué no, al propio Colegio de Abogados. La participación de la ciudadanía en la elaboración de la agenda priorizada sobre temas concernientes al sistema de justicia y la seguridad ciudadana ha sido fundamental. Es por esta razón que desde la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad nos embarcamos en generar los mecanismos que fueran necesarios para que la sociedad civil pudiera dar seguimiento estricto y participar activamente en estos temas. Las mesas de discusión, la realización de foros, el fortalecimiento de los lazos interinstitucionales, entre otras actividades, mostró la relevancia del consenso para la consecución del Estado social y democrático de derecho. Podemos tomar como ejemplo la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, los avances en la discusión del Código Penal y de la Ley de Extinción de Dominio y, sobre todo, la realización de la Cumbre Judicial Nacional y los compromisos que allí fueron asumidos. Si bien es cierto que hemos logrado importantes avances, no menos cierto es que aún nos quedan retos que demandan de la atención de todos los sectores. De manera que, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia y la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad Ciudadana, queremos impulsar nuevamente los esfuerzos conjuntos de vigilancia, seguimiento y reproducción de propuestas en materia de seguridad y justicia. Este es un espacio de diálogo e intercambio. Nos concentraremos aquí en bosquejar algunos desafíos que deben ser asumidos para este año venidero desde los foros del Estado que conduzcan al cambio necesario en las instituciones del sistema. El mejoramiento de la calidad, eficiencia y el acceso a la justicia imprime un desafío que es
de nuestro interés. La optimización de la autonomía funcional real del Ministerio Público también sigue latente. La ola de reformas en el Poder Judicial iniciadas en el 1997 debe ser consolidada. La modernización del servicio público, del sistema de justicia, el apoyo al perfeccionamiento de la defensa pública y la grave situación de inseguridad ciudadana que se vive en nuestro país deben de convertirse ya en capítulos cerrados de nuestra historia. El sistema de administración de justicia es quizás la pieza más importante del andamiaje institucional del Estado. Necesitamos un poder judicial capaz de dispensar y administrar justicia de forma adecuada y aceptable para los agentes económicos, sociales y políticos. Es parte muy importante de la institucionalidad política y jurídica del Estado, siendo su nivel de autonomía, eficiencia y prestigio social un importante termómetro. Para medir el grado de desarrollo y solidez de las instituciones democráticas alcanzadas en nuestra sociedad, nos sentimos complacidos que hayan aceptado nuestra invitación a participar en este diálogo a las importantes personalidades presentes en esta mesa de honor, y les agradezco por su deferencia de acompañarnos. Sepan ellos los verdaderos protagonistas de los cambios que debemos propiciar y de los cuales hablaremos con la esperanza de que en el 2017 se hagan realidad. Así que le paso la palabra a la honorable magistrada Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, quien nos dará su visión de cuáles son los retos en cuanto al Ministerio Público como actor del sistema de justicia para el año 2017. Muchísimas gracias y buenos días a todos y todas, en especial al doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJU. Institución a la que agradecemos siempre todos los aportes que hace al sector justicia en pro de lograr un sector mucho más eficiente y que responda a las demandas que de manera legítima tiene la sociedad en sentido general. Ciertamente, como decía Servio en su intervención, el sector justicia o sistema de justicia tiene desafíos importantes. No es para nadie un secreto que la sociedad tiene también una serie de inquietudes muy legítimas en torno a la eficiencia del sector justicia. En todas las encuestas, quizá en las más reputadas encuestas que se han hecho en los últimos tiempos en República Dominicana, el sector justicia no ha salido muy bien parado. Y lejos quizá de nosotros criticar a la sociedad, eso tiene que obligarnos como actores del sistema a revisarnos, a ver por qué la sociedad tiene esas inquietudes muy válidas sobre el trabajo que hacemos en el sector justicia, que es de suma importancia para el desarrollo, para la consolidación de la institucionalidad de cualquier sociedad. En ese sentido, siempre que hablo del sector justicia, no me refiero solo al Ministerio Público o solo a la judicatura, sino básicamente judicatura, Defensoría Pública y también el Ministerio Público como un ente importante dentro del sector justicia. Es indudable y sería quizás mezquino no aceptar que hemos tenido avances importantes dentro de la judicatura y dentro del Ministerio Público. Pero también no sería honesto no aceptar que
existen todavía desafíos muy importantes en el desarrollo de nuestras instituciones. Uno de ellos es indiscutiblemente el tema presupuestario. No deja de ser un gran desafío. No soy de aquellos que piensan que todo se resuelve con un mejor presupuesto. Creo que tiene mucho que ver la voluntad, el compromiso que los actores del sistema debemos tener como servidores públicos que somos, pero también usted puede tener la mejor voluntad, pero hay proyectos que para su ejecución, además de una voluntad de organización, se necesita recursos. No puede seguir el sector justicia mendigando presupuestos que son esenciales para tareas básicas dentro del sistema de justicia. No es presupuesto para un tema salarial. Siempre que me toca abordar el tema presupuestario, digo, el tema salarial solo es una parte del tema presupuestario del sector justicia. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, necesitamos presupuesto para tener un mejor Instituto Nacional de Ciencia Forense, que evitar en un sistema acusatorio para las investigaciones. Necesitamos un mejor presupuesto porque la principal causa de muerte violenta de la mujer dominicana son los feminicidios y todavía no tenemos una unidad para trabajar un tema tan importante en cada provincia del país. ¿Cómo es posible que si este tema está lacerando tanto el derecho fundamental de la mujer a la vida, la institución no pueda tener los recursos para algo tan básico como tener una unidad especializada para tratar un tema tan complejo como es la violencia intrafamiliar? Por igual, el Ministerio Público necesita también mejor presupuesto para la capacitación. El personal que trabaja el tema de seguridad, que trabaja el tema de justicia, tiene que estar en constante capacitación. La delincuencia hoy no es estática, la delincuencia tiene modalidades nuevas cada día, que eso implica nuevos desafíos, implica también que debemos tener un mejor cuerpo de fiscales, de personal administrativo, de personal técnico, en sentido general de recursos humanos, y también eso requiere una cantidad importante de recursos. Por igual, la tecnificación, pienso que uno de los desafíos que tiene tanto la Suprema Corte de Justicia como el Ministerio Público tiene que ver con la tecnificación de los procesos. He sido muy crítica de que nosotros queremos llevar una delincuencia de tecnología en una justicia de libro. Por igual, también entendemos como uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos una mayor independencia. El tema de la apolitización del sector justicia, que se ha avanzado, yo pienso sinceramente que se ha avanzado. Si nosotros comparamos hace 10 años atrás y lo vemos ahora, en el tema del Ministerio Público han habido avances importantísimos. No todo lo que quisiéramos, para ser honesta, y pienso que todavía debemos luchar por una mayor autonomía. En el caso del Ministerio Público, una cercanía con el Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República, que es lo que establece la ley, pero a nivel de la Fiscalía también, como establece la misma normativa, una mayor independencia, lo mismo que en el Poder Judicial. Lamentablemente, el sector político, no solo en República Dominicana, el sector político tradicionalmente ha querido tener su cuota de poder en lo que es el sector justicia. Es un sector importantísimo y por eso sectores poderosos siempre han querido tener su cuota de poder. Pero como actores del sistema debemos, y la sociedad civil, que es un papel que FINJU ha aportado de manera tradicional a este tema, también tiene que luchar por esa independencia. La sociedad no cree en sentido general en el sector justicia. Y creo que lejos de nosotros decir, bueno, la sociedad es injusta con nosotros, debemos decir, ¿por qué la sociedad no cree en el sector justicia? Entonces la gente en la calle, que me gusta conversar con las personas, hacerle preguntas, ¿por qué la gente no cree en el sector justicia?
tienen frases que repiten de maneras constantes como aquí la justicia es para los pobres, aquí la justicia no toca a los políticos, aquí la justicia no sanciona a los corruptos. Y yo creo que esas son cuestiones que nosotros debemos verlas de manera objetiva. Realmente el sistema se comporta igual frente a la víctima sin importar su estatus político, su estatus económico. Realmente hemos sido todos los objetivos independientes que debemos ser frente al tema de corrupción, que es un tema que ha sido una de mis preocupaciones históricas, y he dicho que entiendo que no hemos tenido los resultados que debemos tener, siendo un país con índice importante de corrupción. Cuando vemos las sanciones por corrupción no hay equivalencia. Entonces no puedo decir que hemos sido eficientes en el combate a la corrupción, que es también uno de los temas importantes que tenemos en el sector justicia. Entonces, otro de los aspectos que entiendo un gran desafío es que debemos hacer una verdadera evaluación de desempeño y que la permanencia, los ascensos estén sujetos a la evaluación del desempeño, a una verdadera evaluación del desempeño. Pero también, por ejemplo, dentro del Ministerio Público le hablaba de la necesidad de la tecnificación de las investigaciones, de que nosotros debemos hacer mejores investigaciones que estén y que cumplan con la normativa procesal penal. No solo judicializar los procesos, es hacer el proceso que el juez cuando le llegue aplique derecho y que no sea un proceso en el que el juez tenga que tomar una decisión y después la víctima o el mismo Ministerio Público diga que el juez hizo una actuación incorrecta, cuando quizá lo que hizo solo fue aplicar derecho. Por eso debemos tecnificar más las investigaciones, y también yo creo que es uno de los grandes desafíos vinculado al tema de acceso a la justicia. Y finalmente creo que uno de los grandes problemas que tiene el sector justicia es la incoherencia en sus actuaciones. ¿Y a qué me refiero con la incoherencia en sus actuaciones? El ciudadano común, la persona, no entiende, y recuerdo un caso que pasó no hace tanto tiempo, en el que en el mismo rol de audiencia había un ciudadano suramericano, de un país suramericano, que le habían agarrado 300 kilos de cocaína. A esa red que le habían agarrado 300 kilos de cocaína, en ese mismo rol había una persona de un sector popular que le habían agarrado 10 gramos. Se les ratifica la prisión preventiva en una revisión al que tenía los 10 gramos y se le otorga una garantía económica al que tenía los 300 kilos. Cuando eso sucede, ¿qué ocurre? Viene la desconfianza de la ciudadanía, y cuando viene la desconfianza viene la cifra negra, y cuando viene la cifra negra vienen graves problemas para la seguridad. Y un país como el nuestro, como lo es República Dominicana, que una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo, la seguridad para nosotros no es un lujo, es una necesidad que debemos tutelar tanto a las personas que residen en República Dominicana como los que vienen a visitarnos en calidad de turista. Muchas gracias. No, la verdad es que uno a veces llega a la conclusión de que el sistema es bipolar, es bipolar. Y sobre todo, como tú decías, cuando trata los casos de corrupción. Pero así como se da esa bipolaridad muchas veces en el Poder Judicial, también se da a lo interno del Ministerio Público. Una cosa impresionante, como un hecho o un caso de corrupción en la Fiscalía del Distrito se maneja de una forma totalmente diferente a una fiscalía de una provincia. Una cosa impresionante. Pero esos son los retos. Esos son los retos. A continuación quiero darle la palabra al magistrado Claudio Aníbal Medrano, quien es, a mi juicio, uno de los jueces que tiene una de las visiones más holísticas del derecho en la República Dominicana. Maneja el tema penal, el tema constitucional, todo lo que tiene que ver con el derecho público, el derecho civil, en fin. Se trata de un verdadero experto. Siendo juez, al igual que la magistrada,
son de los abogados asociados de la Fundación, que uno tiene que vivir le pidiendo que asistan a uno en actividades como esta, porque son los que tienen la visión. Él fue uno de los que coordinó la cumbre que recientemente concluyó de una manera exitosa, y conjuntamente con nosotros, con esta coalición, somos los que le estamos dando seguimiento a lo que fueron los compromisos asumidos. Así que, Claudio Aníbal, te doy la palabra. Bien, muy buenos días a todos los presentes y agradezco igualmente a la Fundación Institucionalidad y Justicia que nos haya invitado y que nos haya dado el honor, además de compartir no solo con el doctor Servio Tulio Castaños, que es un compañero de muchos escenarios, sino con la magistrada Jenny Berenice. De entrada, lo que puedo decir es que subrayo todo lo que ella ha dicho, lo comparto. En aquel asunto donde hablaba de la incoherencia, yo creo que es uno de los problemas más graves que los actores del sistema enfrentamos desde el punto de vista de los mensajes que la ciudadanía recibe. Y a menudo en las altas esferas de nuestros poderes públicos hay posturas que suelen no ser coherentes con lo que ocurre a veces en el hacer diario de los tribunales. Nosotros hemos avanzado porque hemos transformado el proceso, a pesar de todo ese marco de imputaciones que se hace al Código Penal como el culpable, al Código Procesal Penal de toda la culpa de la criminalidad. Pienso que las leyes no tienen, es decir, en sí mismas no generan esa conflictividad social que tenemos, lo genera la sociedad misma. Y por lo tanto, lo que los jueces hacemos en el área penal es participar de mecanismos de control de ese fenómeno criminal que se produce en el seno de la sociedad. ¿Lo hacemos eficientemente? Creo que es el mayor desafío, es decir, hacer una justicia eficiente. Con el Código Procesal Penal, pues uno se encuentra con la necesidad de que se planifique tanto desde la etapa primera para sensibilizar en el sentido de que la gente aceptara y los legisladores que era necesario dar ese salto, producir el cambio normativo, instalar el código en la sociedad y luego entonces con ello hacer posible el cambio cultural del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Entonces el gran problema de los jueces es el tiempo también. Es decir, cómo manejar los tiempos. Y ese es un tema que ha llevado a que se tenga que pensar en la necesidad de ampliar el número de jueces en los tribunales. Se ha visto, se ha estudiado que el sistema que ayer tenía de muchas unidades para conocer conflictos, muchos tribunales, no siempre sería eficiente en este escenario en el que hay una presión de trabajo tan intensa. Entonces parece ser que una tendencia sería aumentar el número de jueces en tribunales creados por la ley, y ahí uno se encuentra con algunas limitaciones normativas, como el hecho de que el Consejo del Poder Judicial puede ver que la Corte de San Francisco necesite 11 jueces para poder trabajar y no 5, pero necesita una ley que le autorice a hacer eso, ¿verdad? Y entonces precisamente en este momento se está trabajando, así lo entendemos, en la idea de un proyecto de ley que pueda permitir que el Consejo del Poder Judicial, que desde la Constitución es un órgano que tiene autonomía funcional y administrativa y presupuestaria, pues pueda tomar decisiones de ese tipo para enfrentar el problema específico de una comunidad. En la cumbre judicial, el primero de los ejes que se discutió fue el tema de la autonomía presupuestaria y de la independencia de los jueces. Y en ese sentido, entre las conclusiones o compromisos finales, estaba el hecho de, decía, hacer o desarrollar acciones concretas para
reclamar y alcanzar el presupuesto que la ley le asigna al Poder Judicial. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, nosotros no hemos logrado que nuestro órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, accionara en el caso. Sí, y creo que es su obligación, Y en ese caso, además, sabemos que no hay una postura unánime a nivel interno en el sentido de no posibilitar las acciones para reclamar, como nosotros decíamos en un documento, ponerle al Tribunal Constitucional a que diga si el Poder Judicial no tiene un papel determinante, decisivo en la elaboración de su propio presupuesto cuando la ley le ha establecido un mínimo que nosotros llamamos un mínimo vital, es decir, el 2.66% del presupuesto general del Estado. Entonces, el presidente en esa cumbre reconoce que necesita recursos. Los jueces aplauden de pie cuando él señala la necesidad de los recursos y no le han sido asignados. Y para nosotros hemos dicho, eso subvierte el orden constitucional. El hecho de que el Ejecutivo decida cuál es el presupuesto de ese otro poder del Estado. Y nosotros quisiéramos que en algún momento el Tribunal Constitucional pueda hablar de eso y decir si eso lo puede decidir, si el Ejecutivo puede determinar cuál es el monto del presupuesto del Poder Judicial y en qué medida pudiera hacerlo. Y por lo tanto, si no solucionamos el problema del presupuesto, a pesar de que también, como decía la magistrada Jenny Berenice, nosotros creemos que eso no lo soluciona todo porque depende entonces qué uso hagamos de él. Sí creemos que los tribunales tienen que tener toda la tecnología instalada hoy. Los juicios nuestros, aunque son públicos, suelen no serlos, porque la gente a veces no oye. A mí, por ejemplo, por la voz más grave y alta, me oyen hasta en el fondo de la audiencia. Pero en mi misma corte hay otros jueces que usted lo oye casi en un murmullo y entonces el ciudadano no sabe qué está sucediendo ahí, ni cuando está declarando el testigo y eso. Y una de las cosas que nosotros hemos propuesto, ahora que estamos, por ejemplo, en San Francisco instalando el nuevo modelo de gestión que ha ido paulatinamente expandiéndose a nivel nacional, es que hagamos que el día en el Tribunal de los Ciudadanos sea un día en el que ellos realmente participen del desarrollo de las audiencias y que por lo tanto, si yo estoy presentando un documento y cuestionando una firma, esa firma ya la puedan ver en una pantalla y puedan oír todo lo que yo estoy alegando sobre eso, que no estoy inventando cosas, es decir, son realidades que ahí mismo en Puerto Rico nosotros la encontramos, que en México, en Panamá, de algún modo ya están siendo incorporadas y forman parte del hacer de los tribunales. Entonces yo creo que el reto mayor para el año 2017 es lograr lo que no pudimos lograr, no hemos podido lograr en el 2016 que ya agoniza, que se cumpla con la ley de 174 en relación con el presupuesto mínimo que establece para el Poder Judicial y que hemos dicho que es indisponible para los demás poderes públicos. Es decir, es un límite que les dice, ustedes pueden normarlo y pueden ponerle más, pero nunca menos. Y eso pasó con el 4% para la educación. Si un mérito tiene hoy el gobierno, es ante todo el hecho de haber decidido cumplir con la ley del 4% para educación. Y eso entonces le ha permitido a ese sector ser uno de las luces del actual gobierno. Pues igual no creo que el hecho de que mañana se cumpla con esa ley implicaría un demérito para el gobierno ni algo que se revierta ni contra él ni contra las fuerzas políticas que están detrás de él. Sería una idea de llevar a cabo la constitución que esas mismas fuerzas políticas hicieron posible. Entonces, hay que agilizar los procesos judiciales. Yo creo que ese es el mayor desafío. La mayor frustración que uno siente cuando sube a un tribunal
es ver que si he fijado 9 audiencias y pude conocer 2, eso es una derrota continua. Así como a veces uno da una buena decisión y dice, esta vale por el año entero, en el sentido de saber que he hecho algo, un acto de justicia. Es terrible que todos los días suceda eso. No puede haber éxito en la solución de los conflictos y en la persecución de la criminalidad si el Ministerio Público no tiene un equipo de personas alrededor para investigar y que le diga, mire, búsqueme a esa persona, aunque esté debajo de la tierra, tráigamelo aquí, búsqueme aquel asunto, yo necesito esto, pero no que haya una instancia por allá que prácticamente independiente del Ministerio Público hace una investigación y ya cuando vienen los papeles yo la santifico. Entonces, pienso que todos necesitamos fortalecer nuestras agencias, es decir, la judicatura, el Ministerio Público, pero en la justicia penal, en mucho la policía. Si alguien no vio al que mató, las posibilidades de impunidad son muchísimas, porque no hay investigación. Toda esa tecnología que vemos en los medios, en las películas, todavía son eso, sueños para nosotros, porque no ocurren. Y hay buenos investigadores en la República. Cuando se quiere investigar algo, se pone todo al servicio de ese algo y se alcanza. Entonces, bueno, son las cosas que en este escaso momento quería o he podido tocar. Muy bien, magistrado. No, y tú trataste un tema que nosotros los hemos asumido en la Fundación. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de un poder. Es un poder. O sea, aquí se está dando un conflicto de competencia. Cuando se dan conflictos de competencia, entonces hay que apoderar a la jurisdicción competente, que en esta ocasión es el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando el Poder Judicial le remite al Ejecutivo cuál es su presupuesto, el Ejecutivo no puede cambiarle el presupuesto que le remite el Poder Judicial. Eso lo pudiese hacer eventualmente el Congreso, pero el Poder Ejecutivo no. Lamentablemente, aquí quien hace el cambio es el Ejecutivo. Entonces ahí comienza el problema. Pero también aquí cada quien tiene que asumir su rol. En la reforma constitucional del 2010, yo tengo mis dudas. Creamos el Consejo del Poder Judicial. Yo tengo mis dudas. Porque a veces creo que es un órgano que se ha corporativizado. Es mi impresión. Esa es una obligación de ese Consejo del Poder Judicial cuando se dan situaciones como esa. Lamentablemente ninguno de ustedes, ni ninguna de las asociaciones de jueces puede apoderar al Tribunal Constitucional. No lo puede hacer, es el Consejo del Poder Judicial. Ellos tienen que asumir esa responsabilidad por el bien de todos nosotros. Porque el hecho de que a la justicia no se le estén asignando recursos, para mí ser juez o fiscal en este país, hay que tener primero vocación al martirio. Por las condiciones tan deprimentes en que ustedes realizan su función. Y yo creo que eso no es justo, comenzando por ahí. Pero tampoco es justo las condiciones en que muchas veces se imparte justicia en este país. Y eso es por falta de recursos. Vamos a hablar claro. Entonces, yo prefiero que me dejen de estar haciendo avenidas y cosas y aceras y que le asignen el dinero que le corresponde a un poder del Estado que, como la justicia, es fundamental. Yo le voy a dar la palabra a Yocaulis Morales, juez, una comunicadora impresionante. Ella viene de parte de una de las asociaciones de jueces, como decía el magistrado, preocupada por la situación. No solamente cooperan los magistrados, sino también en cosas que ellos han identificado que pueden contribuir con que la justicia mejore en este país. Y la verdad es que lo tiene muy claro. Así que te doy la palabra. Gracias, buenos días a todos. Para nosotros la Red Nacional de Jueces siempre es una oportunidad de mostrar la cara de la justicia y de los jueces a lo interno, venir a estos tipos de eventos. Los retos de la justicia son muchos,
pero uno de los principales es la justicia penal. ¿Por qué la justicia penal es uno de los más grandes desafíos del sector justicia? La razón que nosotros creemos es que con ella se persigue que todo aquel que cometa un delito obtenga las consecuencias. La justicia penal es el sistema de consecuencia del mal comportamiento de las personas en la sociedad. Es lo que nosotros hemos querido llamar a aquellas personas que se convierten en antisociales y necesitamos apartarlo de la sociedad en general para que no le cause daño a los demás miembros de la sociedad. El que se merece una sanción debe recibirla, porque esto sirve de corrección para él mismo, pero también sirve de ejemplo, de acción ejemplificadora para quienes están en la sociedad, para que no cometan los mismos errores y para que sepan que si lo cometen tendrán sanciones. Cuando la justicia penal no funciona, los ciudadanos están siendo invitados a hacer lo que quieran hacer sin ningún límite. Nosotros hemos identificado como retos 4 ejes importantes. Hemos creado unas mesas multisectoriales en todos los puntos principales, en los puntos jerárquicos donde la justicia penal necesita reforzamiento. ¿Qué ha pasado con esas mesas institucionales intersectoriales? Compromisos reales. ¿Por qué? Porque las mesas intersectoriales y las autoridades que la encabezan en cada institución no asumen los compromisos que se discuten en la mesa institucional. Segundo eje importante es la necesidad de mayor comprensión de lo que es el Código Procesal Penal para el justiciable en sí y para las víctimas, porque el fiscal y los fiscales y los jueces creo que están entrenados y que conocen bien cuáles son las intrínculas del Código Penal, pero la ciudadanía, las víctimas en sí no lo conocen, desconocen el Código Procesal Penal y por lo tanto no entienden cuáles son realmente los actos de injusticia, no entienden. Y nosotros tenemos que identificarle a la ciudadanía cuáles son los actos de injusticias. Tercer punto y eje que hemos identificado, hay que garantizar la independencia de los jueces y de los demás actores jurídicos en relación con las opiniones de la ciudadanía. Hay que tener control, hay que tener vigilancia de los operadores jurídicos y del manejo ético que estos deben observar en los asuntos que tienen que ventilar, pero sin menoscabo ni interferir en las decisiones concretas. Dejar el esquema de manipulación mediática de los medios de comunicación, que los casos se ventilan en los medios de comunicación, tanto por los abogados y por los fiscales, atacando a los jueces, que solo perjudica a la ciudadanía, porque cada día está más desorientada de qué es lo que tiene que esperar de sus jueces. Creen que todos somos iguales y perdemos a paso de gigante la confianza en la justicia, sin conocer verdaderamente quiénes son los jueces y cuáles son las limitaciones reales que tienen los jueces cada vez que se enfrentan a un caso concreto, y cuáles son los riesgos que estos asumen y asumen también su familia en relación a los riesgos. Hoy por hoy, a veces los imputados tienen más protección que los jueces en los casos concretos. El acceso a la justicia es nuestro último punto. Es una tortura en este país someterse a un proceso judicial, pues acudir a los tribunales y obtener una respuesta oportuna es una labor titánica, primero para los jueces y mucho más para quienes acuden a ella, pues no contamos con la cantidad de jueces, no contamos con la cantidad de fiscales ni de defensores públicos, no contamos con las infraestructuras correctas para poder darle un servicio de calidad que necesitamos
por habitante, lo que hace que entre una tramitación y otra transcurran meses y años y que se extinga el proceso, aún de personas que son responsables por causa de el retardo en los procesos. Todos sabemos que una justicia tardía no es justicia. Se necesita que otorgue el mínimo requerido por la ley, el 2.66 para la justicia. Muchas gracias. La magistrada decía que se necesita una mayor comprensión, Ramón, del Código Procesal Penal. Bueno, Ramón fue uno de los relatores del Código. De los roles de cada... Claro. Y si hay alguien que conoce y puede interpretar esa legislación, se llama Ramón Núñez. Ramón Núñez es uno de los abogados asociados nuestros y está implementando en el marco de nuestros proyectos con USAID unos programas que se basan sobre la base de construir diagnósticos que serán publicados el año que viene, con la finalidad de seguir contribuyendo, sobre todo con el Poder Judicial, a identificar políticas públicas que lo fortalezcan. Y al igual que lo que estamos aquí, él también está consciente de que al Poder Judicial hay que asignarle lo que por ley le corresponde, o sea que eso lo tiene bien claro. Así que, Ramón, te doy la palabra. Muchas gracias, Servio Tulio. Te agradezco a ti, a la Fundación, al Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia. Retos del sistema de justicia y seguridad. Esta es una reflexión, bueno, que uno la hace todos los años. Pero yo me siento tentado a decir que no hay recetas nuevas. O sea, hay una agenda más o menos definida del sistema de justicia que no hay que darle mucha vuelta porque al final los ingredientes de esa agenda van a ser los mismos. Lo que sí ocurre es que el sistema de justicia tiene momentos, como todos, como cualquier proceso. Entonces, si yo fuera a definir este es un momento en que yo siento que está muy perdido en cuanto a cuál es su rol político. El Poder Judicial, el sistema de justicia, el Poder Judicial es un ejercicio de poder. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? La magistrada se quejaba de que muchas veces se irrespeta a los jueces. Y yo creo que lo que hay que hacer es construir poder para el Poder Judicial. Eso no es posible que se pretenda adelantar un sistema de justicia sobre la base del irrespeto a los operadores del sistema. Me parece eso fundamental. Pero por eso es importante, ¿cuál es la receta? La receta era tener funcionarios estables, era que la normativa fuera una normativa conforme a la Constitución. Eso implica obviamente recursos. Era también modificar las prácticas para acercar la justicia al ciudadano, para que haya ese acceso, para que haya un mejor servicio público. En todos esos puntos se avanzó y se avanzó mucho. En la transformación normativa, maravilloso el cambio, la transformación normativa que experimentó el sistema de justicia. En la transformación organizacional también. El rendimiento del sistema, impresionante, paradigmático en América Latina. Pero ¿qué pasa? Como que la magia se fue. Y se fue algo que es importante, el compromiso. Y ahí volvemos por cómo se construye poder, siendo débil. El poder se construye ejerciendo poder. El hecho de que la justicia se convirtiera, y Finjus ahí jugó un rol fundamental,
en una instancia paritaria de gobierno, en un poder que está ahí al lado de los otros. Eso implicó todo un ejercicio democrático que suponía que los propios actores políticos, no cualesquiera, no, los políticos, los que ejercen el poder, los legisladores, el presidente de la República, encontraran un rédito político en invertir en la justicia. No, lo de dinero o no dinero, eso es lo de menos. Es que esto está en la agenda. ¿Qué es lo que ha pasado con el sistema de justicia? Creo yo, como que para los políticos en realidad no le da ningún beneficio decir que hay un sistema de justicia independiente, etc. No porque ellos no quieran independencia, es porque eso no está construyendo poder. Y eso no es solamente porque los jueces se porten mal o porque las sentencias sean malas. No, el problema es un poco más complejo. La justicia es un espacio institucional de solución de conflictos. Y el mundo, este es un mundo complejo. Si yo juego este juego del Poder Judicial donde la comunicación es tan difusa, ¿qué hacen los que tienen poder? Se mueven. ¿Para qué yo necesito preocuparme por el sistema de justicia si mi problema se resuelve ahí en la emisora? Como mi problema se resuelve ahí es que yo concentro mi intensidad. De esas cosas, de jueces, fiscales, se encarga otra gente, pero no yo. Mi tiempo no está para encargarme de eso. Es una cosa que no tiene importancia. ¿Cuándo tiene importancia? Cuando se ejerce el poder judicial, cuando se construye el poder. ¿Qué es lo que pasa en ese juego? Que es difícil, es difícil. De hecho, yo llegué tarde, pero parte de lo que uno ve es que el juez tiene que salir aquí a la calle a decirle, entiéndanme, vamos a coordinar, vamos a tal cosa. No, o sea, no es que está mal, eso es un buen mensaje, pero es a la defensiva. El juez tiene que estar, el fiscal tiene que estar para establecerle, ¿cómo se llama eso? Estándares, fijar estándares a los policías. Y los jueces a los fiscales. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo aprendí una cosa que vino, ¿cómo que se llama? Rudolph Giuliani. Vino aquí, invitado por el actual alcalde hace unos años, no sé si ustedes recuerdan. Que en esos discursos que él da sobre policía y cosas de eso. Exacto, entonces él dice algo que eso hay que aprenderlo. Mire, él dijo, bueno, hay unos jueces ahí que sueltan a la gente, y yo lo que hacía era que todos los jueves que daba una rueda de prensa, yo mandaba a hacer una foto de ese tamaño del juez y decía, él está suelto por él. Ellos se me ponían bravitos, dice él, para que ustedes vean cómo que piensan los políticos y cuál es el reto que tiene un juez hoy en día. Y entonces en eso caen los fiscales muchas veces. Yo sé que Jenny Berenice no se fue por eso, no. Ella se fue porque tenía otro compromiso. Pero el tema es que en eso caen los fiscales muchas veces, que le dicen, mire, él está suelto por él. Fue él que lo soltó. Entonces la discusión no tiene nada que ver con cuáles son las reglas. Con cuáles son las reglas. Entonces oigan lo que dice Giuliani. Eso debe estar por ahí grabado. Dice, bueno, pero ellos se ponían bravitos, pero como ellos son jueces de paz, los que conocen la medida de coerción, y los jueces de paz, esos jueces de paz, resulta que en su renovación, yo como alcalde que era, yo participo ahí. Y como el mandato de ellos se les terminaba cada cierto tiempo, ellos se iban, algunos dejaban de ponerse bravos conmigo y volvían a donde mí y medio me... O sea, fíjense cómo es la relación del poder con esto. Pero bueno, ahí por lo menos el alcalde se encargaba de esa agenda. Pero era porque esos jueces parece que hacían roncha. Pero si nos ponemos en este jueguito... Ahora, lo que puede preocupar es que uno piense que eso que se presenta o que él presentaba tan sencillo de su participación en el destino, en la permanencia o no de esos jueces en el caso, es totalmente ajeno a nuestro escenario. No creo que lo sea. Precisamente yo lo pongo como ejemplo de cuál es el tema. Un juez que se pase la vida entera o un fiscal simplemente con el temor de que eso, de esa amenaza.
Lo cual no es que eso no sea una decisión política, maravilloso que lo sea. Lo que yo digo es que hay que jugar, hay que ponérselo un poco más difícil a la clase política. Pero no por nada malo, es que si no, no le interesa el juego. Señores, la transformación del sistema de justicia en este país, o sea, todas las reformas judiciales, eso no lo hicieron, no fue con jugadores menores. Eso fue Milagros Ortiz Bosch. Eso fue, o sea, me refiero, ahí estaba la clase política, grandes ligas. ¿Y por qué esa gente se salieron de ese juego? Parece que se salieron, digo yo. ¿Por qué no se está ejerciendo el poder? Porque a una gente le falta el respeto a un juez y no es nada. Y no hay, hoy en día, no parece haber compromiso con eso. Es mi opinión muy particular, pero a mí me duele cada vez que se le falta el respeto a un juez. Si a ti te duele desde fuera, imagínate a nosotros de dentro. O sea, el tema es sentir que poco a poco aquello con lo que veíamos que íbamos a algún lado, hoy, como dice Sabina en una canción, parecería que vamos a ninguna parte. Exactamente. Y eso es lo que hace que definitivamente uno, en un escenario como este, entienda que hay cosas que no podemos dejar de decirlas, de reclamarlas, de reivindicarlas, porque yo, por ejemplo, tengo 24 años siendo juez. Exactamente. Voy a cambiar el chip hoy y voy a irme a otro escenario. Tengo tiempo de recomenzar. O sea, es un tema. Pero además, no es el tema personal, es el tema de una nación que tiene el derecho a un sistema de justicia en el que crea, que se sienta confiado. Escúchame que yo te interrumpa, o no se sabe quién está interrumpiendo aquí. El tema es, yo quería decir algo también. La receta es la misma, es tener carrera, maravilloso. Pero no es posible que la carrera nada más se defienda a veces. Tiene que haber una crisis enorme. Entonces, en cualquiera de esas carreras mueven gente, le violan todos los derechos. Y un día, cada 3 años, cuando se hace una crisis enorme, es que se pelea por eso. ¿Qué están haciendo los miembros de esa carrera todo el tiempo anterior y posterior? Lidiando con ese autoritarismo interno. Tratando de buscar un sitio, Entonces, es un tema que si no ejercemos el poder, no somos importantes. Y si no somos importantes, la agenda, ni pensemos que la agenda de nosotros va a tener algún tipo de relevancia. Ejercer el poder, lo cual no quiere decir ni subvertir el orden, ni nada de eso, es ejercerlo profesionalmente, responsablemente. Otra cosa, señores, aquí la justicia cambió muchísimo en términos de acceso, de modernización, de recursos. Uno va a Centroamérica y no encuentra un sitio tan bonito como en República Dominicana son muchas de las oficinas judiciales. Pero aquí ya no importa nada de eso. En algún momento se contaba, o sea, había una cosa como darle seguimiento a cuántos casos entran, cuántos salen, los tiempos. Aquí se habla del Código Procesal Penal como si eso se aplicara. Los fiscales, los policías y los jueces lo desmontaron. Y es así que se está aplicando. O sea, supuestamente el código existe, el código no existe. O sea, aquí no hay duración del proceso. En sentido general, yo sé que estoy generalizando, porque eso se trata de discusión. Pero en términos reales, no es verdad. No es verdad que hay un código ahí que se aplica estrictamente y que por eso tenemos problemas. Bueno, se me acabaron los 3 minutos. Sí, Ramón, lo que veo que en lo que dices, una de las propuestas, de las esperanzas, de los retos, era el hecho de descongestionar las cárceles, de que la gente fuera en libertad a los procesos. Y definitivamente yo creo que la prisionización hoy probablemente ha aumentado su tasa. Y que es uno de los retos nuestros, es retomar el camino con relación a asumir la libertad como regla. Porque los jueces y a no jugar el jueguito piensan del que traslado por del escenario. Trancar a nadie cancelan. Por donde vienen las sanciones y los cuestionamientos es por soltar. Pero los actos de injusticia que se están cometiendo por esa política interna
son muchísimos, porque todo el mundo quiere tener un juez justo cuando le toque sentarse en el banquillo de los acusados. Y esa es la garantía que nosotros tenemos que velar por tener como ciudadanos, porque los papeles cambian y por eso es positivo que sepamos que todos podemos estar en el banquillo de los acusados. Así es. Todos, y por eso todos tenemos que garantizar que el sistema de justicia penal funcione, porque es muy duro cuando tú tienes un hijo que ha sido tomado en una redada o involucrado ilegal, o sea, de manera ilegal en una situación de crimen. Le pasa como Joque, de un día de ser un ciudadano educado que va a la universidad, se convierte en un delincuente. Ya, el tiempo se acabó, es increíble. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia quiero agradecerle a los panelistas su luminosa participación. Coincido totalmente con Ramón Núñez. Y por eso desde un principio estoy diciendo que ese bendito consejo del Poder Judicial que asuma su responsabilidad, que ejerza su poder, porque hasta tanto no haga lo que tiene que hacer, vamos a seguir como de manera brillante, lo describió Ramón Núñez. Así que gracias por su participación y a ustedes les decimos hasta entonces.